La idea de hoy o del encuentro pues, de hoy es tratar dos de los temas que hemos estado mencionando y que estamos, digamos, durante esta semana deben estar en estudio. Hemos mencionado algunas cosas, pero pues tratar como de profundizar un poquito hoy en esas dos temáticas y es el tema de la estructura o de aquellas entidades, instituciones a nivel internacional que hacen parte de alguna manera directa o indirectamente del comercio internacional y el tema de integración económica, pues básicamente como hablar un poquito de los niveles de integración y digamos cómo está Colombia en ese sentido. Entonces, pues es como lo que traemos para el día de hoy. Además de tres preguntitas que tenía por ahí como habíamos quedado para realizar. Entonces le van a tocar a Johan solo. Le tocó la nota a Johan nomás. Bueno, no, con tal de que sean fáciles, profe, porque No, son fáciles, son fáciles. Pero, ¿qué le pasaría a José y a Lina que también se conectó? A ver, yo miro aquí. En UC no se ha conectado nadie. Al correo tampoco. y por lo general José cada que se conecta de una saluda. Sí, sí, tienen problemas con su sonido allá. Eh, es más, por UC escribió y no le contesté. No sabemos si sí. Y Lina también se había conectado, se desconectó, Fabián también, pero Fabián sí alcanzó a decirme que tenía como inconvenientes ahí con el audio sobre todo. Bueno, y bueno, yo ya la colgué en el campus también. Y eso que estamos por Zoom. Usted se imagina que fuera solo por el UC. Uy, no, esa sí fue grave. No, empecemos entonces por acá por Zoom. Bueno, entonces básicamente lo que yo les quería, digamos, igual en la plataforma pues hay un video y hay un par de documentos hablando pues de estas dos temáticas. Eh, ok, pero sí quería, digamos, como hacer énfasis en que veamos cuál es la relación de estos organismos multilaterales o denominados multilaterales y empezar por allí, por qué denominamos esos organismos como multilaterales. Algunos los mencionan como entidades supranacionales y digamos que esos dos conceptos están alrededor, digamos, de lo que significan estos organismos o estas entidades para el funcionamiento de muchas cosas a nivel mundial eh, y pues sobre todo su relación con los negocios internacionales. Obviamente, pues como todos estos organismos están asociados a un tema de capitalismo, de libre cambio, neoliberalismo, en fin, pues tienen sus detractores, sus defensores y sus detractores y tendremos seguramente críticas sobre cómo funciona cada organismo, pues básicamente esa reflexión, digamos, o ese debate, pues lo hará cada uno alrededor de lo que piensa sobre cómo funciona y qué papel juegan estos organismos. Digamos que nuestro propósito acá será un poco ver el papel que tienen dentro del comercio internacional y, como les digo, algunos más directamente que otros, pero de alguna manera pues están en función de generar algunas posibilidades y oportunidades también para que se desarrolle el comercio internacional. Entonces, inclusive vamos a ver que muchos de ellos tienen un origen, mejor dicho, su origen tiene mucha relación, es decir, a partir de que surgieron, digamos que hay un fenómeno alrededor de todos ellos. El Fondo Monetario Internacional surge en el año de 1944, al igual que el Banco Mundial. Claro, en ese momento no se llamaba Grupo Banco Mundial, sino Banco Internacional para la Reconstrucción y el Fomento. Y obviamente eso tiene pues su razón de ser y por qué se llamó así.
pero como caso curioso, pues ambos surgen como la gran mayoría de instituciones multilaterales, en este caso traigo estas dos, han surgido a raíz de las guerras, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio Internacional, es un poco más antigua que estos dos organismos, quien lo creyera, y surge en la Primera Guerra Mundial. Entonces, estos dos en la Segunda, digamos como respuesta a la reflexión de muchos países, no podemos seguir en lo mismo, o estas guerras pues están generando muchos problemas a nivel social, económico, y estos organismos surgen como aquella herramienta para de cierta manera tener regulación, digamos de alguna manera intervenir de manera mundial o internacional en ciertas tensiones que generan siempre conflicto entre los países y que podrían dar lugar a otras guerras, ¿cierto? Entonces, en este caso, estas dos surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De convenciones. Y como organismos multilaterales, pues no es una obligación, es decir, esto es como si fuera un club, cada país decide adherirse o ser signatario de ese organismo, y hay países pues que dirán no hago parte de él. En este caso entonces el Fondo Monetario Internacional tiene 189 miembros, al igual que el Banco Mundial, pues son organismos que van muy de la mano, al igual que la Organización Mundial de Comercio, que ahorita vamos a hablar un poquito de ella también. Y como objetivo, básicamente lo que busca el Fondo Monetario Internacional es como un equilibrio financiero internacional, es decir, tratar de dar una sostenibilidad a todo el tema financiero para que el tema no se vuelva un caos, porque obviamente estamos en un mundo globalizado donde hay un intercambio de todo tipo, y allí fluye el tema de las monedas. Y en este tema de cambios de monedas, pues es un dolor de cabeza, digamos, para cada país. Y el Fondo Monetario Internacional entonces trae algunas propuestas o políticas para tratar de mantener un equilibrio en este sentido. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, digamos que hace un acompañamiento a los países en materia fiscal, en materia monetaria o cambiaria, para a partir de lo que ellos denominan pues como unas buenas prácticas, facilitar en primer lugar pues todo el tema de intercambio comercial, porque finalmente, y por eso los mencionamos en relación con negocios internacionales, están dentro de todo este contexto de facilitación de las operaciones. Entonces, obviamente el Fondo Monetario enfocado un poco más a ese tema financiero, económico, que, que trate pues como de alguna manera apaciguar crisis económicas, tomando pues buenas medidas en cuanto al manejo de la moneda, de materia fiscal dentro de cada país. Y obviamente pues los países que hacen parte del Fondo Monetario y quieren estar pues como ahí en ese club, pues de alguna manera están sujetos a seguir esas políticas, ¿cierto? No, repito, no compartidas por algunos, y lo otro es que obviamente sirve como una entidad para financiación, para crédito, entonces para los países, no cualquier tipo de crédito, sino que realmente, digamos, los fondos que tiene valga la redundancia, y este fondo monetario, van a ayudar a aquellos países que tienen desequilibrios en sus balanzas de pagos, generados pues de pronto por efectos externos o por malos manejos de los países, y esos créditos se dan con un compromiso de mejorar pues obviamente todo su sistema financiero a partir de las políticas que el Fondo Monetario da. Y acompaña, digamos, como asesora a través de sus expertos en todo este tema, ¿sí? Y algunos obviamente dicen, bueno, son directrices o son políticas que lo que busca es beneficiar a los grandes países, y no tiene en cuenta, digamos, pues a los países menos desarrollados. Y el Banco Mundial, que como surge inicialmente, surge como un banco
que se construyó después o a partir de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de poder construir, más bien reconstruir aquellos países que quedaron pues devastados en este tema de la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes dicen, bueno, eso tenía muchos intereses económicos porque obviamente finalmente muchos o algunos países se beneficiaron con la reconstrucción de, de los países que perdieron y que quedaron muy devastados con la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que desde ese momento hasta hoy maneja unos proyectos muy, muy interesantes y de hecho Colombia pues es uno de esos países beneficiados en los proyectos del Banco Mundial que inicialmente pues tiene un tema o una línea de financiación de proyectos que van enfocados a la reducción de la pobreza y a, digamos, pues incrementar el tema de prosperidad en cada nación. Aquellos países que presentan proyectos grandes que van en vía de solucionar temas de pobreza, el Banco Mundial apoya financieramente estos proyectos y también apoyan el tema de investigación, de asistencia técnica, con expertos en todo este tema de desarrollo económico, que es finalmente lo que busca el Banco Mundial. Y obviamente, pues ustedes ya al visitar las páginas web de ellos verán mucho más de lo que hacen. Yo trato de resumir un poco acá cuál es el objetivo de cada uno. Entonces, su relación obviamente con el comercio internacional, en la medida que aporta al desarrollo económico de los países, pues con fines de fortalecer sus sistemas de producción y sus sistemas internos para que obviamente estén en competitividad de enfrentar mercados mundiales. Luego tenemos la Organización Mundial de Comercio, entonces digamos que los anteriores son entidades que indirectamente pues tienen o no tienen tanta relación directa con los negocios y el comercio internacional, pero digamos, la entidad madre aquí sí es la Organización Mundial de Comercio, que obviamente sí tiene una relación directa sobre lo que pasa en el comercio mundial, porque digamos que es el mayor acuerdo multilateral a nivel de integración comercial. Si hablamos de ello, la OMC prácticamente es un acuerdo multilateral de comercio. Y tiene un gran papel entonces en todo aquello que tiene que ver con los acuerdos comerciales, las regulaciones, las políticas en materia comercial, aduanera, y todas aquellas prácticas pues, que se consideran desleales en el comercio internacional, como el tema de dumping, que de pronto no, en la próxima semana de pronto lo veremos un poco más en la práctica, cómo es esto, pero todos estos temas son regulados por la Organización Mundial de Comercio, ¿cierto? Todos los acuerdos que se firman, entonces se llevan a la Organización Mundial de Comercio, es como si se registraran estos acuerdos ante la Organización Mundial de Comercio y todo lo que cada país se comprometió dentro de un acuerdo está registrado allí en la Organización Mundial de Comercio y hay que cumplirlo. Por tanto, la Organización Mundial de Comercio al final se convierte, digamos, como en un juez también. De hecho, pues tiene allí unos tribunales para cuando aquellos acuerdos comerciales que se encuentran en problemas porque algún país incumplió o porque un país demandó al otro por una práctica desleal, en fin, llevan estas situaciones a la Organización Mundial de Comercio. Yo tuve la oportunidad de visitar la Organización Mundial de Comercio hace unos 4 años y, por ejemplo, allí nos contaban que la gran mayoría de demandas que llegan a la Organización Mundial de Comercio es por temas de proteccionismo. O sea, cuando un país demanda a otro, las mayores demandas que llegan a los tribunales allá es por temas de proteccionismo, porque un país no le parece que el otro le ponga altos aranceles basados pues en unos principios que tiene la Organización Mundial de Comercio de Protección. Y, por ejemplo, en el caso nuestro, la última demanda que tuvimos fue por parte de Panamá, que de hecho la perdimos,
y basados en un tema como en uno de los objetivos que tiene la Organización Mundial de Comercio, es el tema de no discriminación. Eh, Panamá nos demandó por esto, por un caso en particular. Nosotros le teníamos una protección o una barrera a las importaciones provenientes de Panamá en el tema de confecciones y calzado, y era un sobrearancel, digamos que cobrábamos un porcentaje sobre el valor de la mercancía, pero además cobrábamos un arancel específico, un valor específico por unidad o por kilogramo. Y bueno, todo esto se discutió ante la OMC. Alrededor de 2 años estuvimos pues como en discusión con esto, y finalmente la OMC falló a favor de Panamá. Esto pues obviamente se apeló, pero la apelación también la perdimos y se tuvo que desmontar esa barrera. Entonces de eso se encarga pues también la OMC, de hacer como unos buenos oficios, intermediar entre los países, y obviamente para mencionar en general, todos estos organismos pues se sostienen porque los países dan unas cuotas. Hay países que dan una mayor cuota porque además pues obviamente tienen más poder, los más ricos tienen que pagar más como si fuera una membresía, y finalmente eso hace parte también de la crítica, porque dicen, bueno, aquellos grandes como dan más, entonces tienen más poder, y al final entonces pueden llevar pues como de alguna manera a monopolizar ciertas decisiones. Sin embargo, uno de los principios de la Organización Mundial de Comercio es que todas las decisiones que se tomen tienen que ser unánimes, todos los países tienen que estar de acuerdo, y por ello es un tema también complicado, porque poner a tantos países, 164 en este momento, bueno, en 2016 eran 164. Esta organización se creó en el año 95, pero tiene sus orígenes en el año 1947, es decir, también o posterior a la Segunda Guerra Mundial. El GATT era el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y eso tuvo su evolución en el año 95. Pasa a ser la Organización Mundial de Comercio, pero también tuvo sus orígenes allí posterior a la Segunda Guerra Mundial, y digamos que ha cumplido en cierta manera con algunos objetivos, otros no tanto, son criticados, pero finalmente su gran objetivo es el de lograr una integración comercial mundial. Es lo que pretende, digamos, la Organización Mundial de Comercio de manera general. Bueno. Profe, Sí, adelante. profe, buenas noches. ¿Qué más? Disculpa, ahorita tenía problemas con la conexión. Quería hacerle una pregunta. Tengo una inquietud sobre la OMC. Sí, señor. Adelante. Profe, ¿ellos juegan un papel de arbitraje en la OMC? La OMC en ciertos casos juegan un papel de arbitraje, ¿cierto? Pero ese arbitraje es entre países, es decir, digamos que hay dos entidades multilaterales y mundiales que juegan un papel importante como árbitros. Una es la Organización Mundial de Comercio, que es para arbitrar conflictos entre países y que tengan que ver con comercio, ¿cierto? Nada que ver con temas políticos o militares. Ya ahí está la Organización de Naciones Unidas, el Tribunal de la Haya, no sé qué, otras entidades. Pero esta en temas de comercio. Entonces, cuando, por ejemplo, para llevarlo a la realidad, Donald Trump ha tenido, digamos, como desde que fue elegido presidente, que él se quiere salir del TLC del norte, donde está México, Canadá y Estados Unidos. Ese es un acuerdo avalado por la Organización Mundial de Comercio. Uno como miembro no se puede salir así como así, ¿cierto? Obviamente tendría que ser un tema de común acuerdo entre los países y que lo lleven a la misma Organización Mundial de Comercio. Entonces, si Estados Unidos unilateralmente dice no respeto los acuerdos que tenemos en este TLC con México, México perfectamente puede ir a la OMC y obviamente pues de esta manera
interponer una demanda o una queja, ¿cierto? Obviamente aquí hay un proceso. Lo primero que hace la Organización Mundial de Comercio pues es llamar como a descargos, hacer un papel de intermediación, de buenos oficios para que la negociación, porque además es uno de los principios de la OMC, es la solución negociada a todos los desacuerdos. Entonces hay desacuerdo ahí entre esos dos países, tratemos de negociar. Si no es posible, entonces hay un tribunal, hay unos tribunales allí en la OMC. Nosotros estuvimos hace 4 años en uno de esos tribunales y ahí es donde le digo, la mayoría de demandas eran por temas de protección, de barreras al comercio internacional. Entonces, en caso de que Estados Unidos haga eso, pues México podría llevar esta demanda ante la OMC. Inclusive en un caso o en una entrevista, Donald Trump dijo que entonces él se salía de la OMC y ahí sí pues perfectamente lo puede hacer porque como les dije, estos organismos multilaterales no son obligatorios, esto es somos signatarios voluntarios y cada país tiene sus representantes y de hecho prácticamente pues tenemos permanentemente unos representantes allá y obviamente pues esto necesita bastante dinero para sostenerse porque ustedes vean las instalaciones, muchachos, además estamos hablando de Ginebra, es una de las ciudades más costosas del mundo, yo no sé si será la más costosa, pero sí es bastante costosa, y obviamente hay unos aportes de los países y estas delegaciones pues también hacen parte del presupuesto nacional por aparte, pero como tal la OMC sí tiene unos aportes. Entonces, digamos que en principio la OMC no es el objetivo ser árbitro, pero al final, si es necesario, tienen esa función de ser árbitros. Pero en ese sentido, en desacuerdos entre países por temas comerciales, bien sea porque no cumplió algunos compromisos de algún tratado de libre comercio, de algún acuerdo de integración, o porque está haciendo prácticas desleales o consideradas desleales en el comercio internacional, como el tema de no discriminación, que es este primer principio que yo les menciono acá. El tema de no discriminación quiere decir que, por ejemplo, todos los países que hacen parte de la OMC deben tener trato igual con todas las demás naciones que hacen parte de la OMC. Es decir, no podemos, como integrante de la OMC, darle un mejor trato a un país que a otro, con una excepción. Y obviamente, pues esta excepción está llena el mundo, de esta excepción está llena el mundo, y es si yo tengo un acuerdo comercial con ese país en específico y con el otro no, pues ahí sí le voy a poder dar un trato diferente. Es decir, a ver, China hace parte de la Organización Mundial de Comercio hace algunos años, duró mucho para entrar porque uno de los asuntos que exige la Organización Mundial de Comercio también es que, por ejemplo, se respete mucho este tema de las leyes laborales, del respeto pues como a todo este tema de derechos humanos, y en China eso era muy, pues si ahora todavía existe, antes sí era peor. Entonces, muchos años estuvo pidiendo ser miembro y no fue aceptado sobre todo por temas laborales. Bueno, pero ahora hace parte. Perú, Colombia también hacen parte. Pero, por ejemplo, yo no le cobro el mismo arancel a las telas que vienen de Perú que a las que vienen de China. Uno diría, estoy discriminando allí, pero es que tengo la excepción. ¿A cuál? Es que Colombia tiene un acuerdo comercial con Perú y con China no. Entonces tiene todo el derecho a cobrarle menor arancel a los productos que vienen de Perú que a los que vienen de China. Entonces digamos que la excepción aquí es válida, pero el tema de no discriminación es que si nosotros no tuviéramos acuerdo comercial con ninguno de los dos, las importaciones tendrían que ser tratadas igual, ¿sí? Eso es un tema netamente comercial. No sé si Fabián, si de pronto responde a tu inquietud. Sí, sí, profe, esa es la inquietud, muchas gracias. Aunque también tengo otra pregunta puntual. Entonces, ¿Venezuela ya no pertenece al grupo G3? ¿Por qué se salió Venezuela? ¿O por qué? ¿Cómo fue el motivo? Correcto. Entonces, por ejemplo, todos estos acuerdos están
consignados ante la OMC y hay que respetar pues como lo que se fijó ahí, a menos que, y de hecho algunos acuerdos se firman y de pronto no tienen cláusula de, por ejemplo, de retiro de uno de los miembros, entonces se supone que eso es para toda la vida y que no se pueden cambiar las condiciones, a menos que se haga de común acuerdo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, nuestro vecino que hemos sufrido el retiro de ellos, de dos de los acuerdos, y ahí nos metemos también con el otro tema que estábamos hablando de integración y de acuerdos comerciales. Colombia, digamos que inicia su tema de integración comercial como tal, con dos acuerdos básicos que tuvimos durante muchos años y ya en la era del año 2000 hacia acá pues empezamos a firmar TLCs, pero teníamos básicamente dos acuerdos. La Comunidad Andina de Naciones, donde estaban Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, y el ALADI, que es el Acuerdo Latinoamericano de Integración, donde están todos los países de Sudamérica y contamos allí también a México y a Cuba, un país de Centroamérica, uno de Norteamérica, y todos los países de Sudamérica. Esos son como los dos acuerdos más antiguos que tenemos y que durante muchos años pues utilizamos. Pero luego entonces empiezan los problemas, digamos, con la política de Venezuela, pues básicamente con lo que proponía Chávez, en donde Chávez pues obviamente se encuentra con las políticas de Colombia que iban más hacia un tema de integración con otros países. Venezuela no, Venezuela era, o más bien la política de ese momento es, integrémonos nosotros acá, los de la región, es más, hagamos acuerdos, pero aquí con los del sur, no nos gusta hacer acuerdos con la Unión Europea, con Estados Unidos menos, pues ustedes saben todo el cuento de anti-yanqui de Chávez y demás, que obviamente pues tiene también su, su sustento desde lo económico también, desde lo comercial, no solamente pues por ser un tema... Denme un segundo, chicos. Contéstele ahí que es para la mamita. Y llame a la mamita. Entonces, Venezuela dice, me salgo de la Comunidad Andina de Naciones en el año 2005, sí, terminando 2004. Pero dentro del acuerdo había una cláusula que había que hacer como un preaviso. Y el preaviso era de 5 años. Y eso estaba ante la OMC. Entonces Venezuela no podía decir así como así, me salgo y ya, porque obviamente iba a tener un efecto muy negativo sobre los otros países. Imagínense ustedes, sobre todo Colombia que tenía tantos productos en ese mercado, es decir, nosotros teníamos un excelente mercado allá, donde Venezuela de una diga, no, aquí ya no soy de la Comunidad Andina de Naciones, los productos que vienen de Colombia ya no van a estar en 0%, sino en 15, 20%, pues un tema de un impacto muy negativo. Entonces, Venezuela anuncia su salida, pero ese preaviso es que esos 5 años que siguieron, las preferencias que teníamos de entrada a Venezuela, ellos tuvieron que mantenerlas. Y en ese transcurso también dice, también me salgo del G3, ya Venezuela dice, yo no quiero sino integrarme, obviamente ellos estaban mirando al Mercosur, que es un gran acuerdo, pues estuvieron como 2 años de, se me escapó la palabra, se me escapó la palabra, pero digamos que cuando ellos quisieron entrar al Mercosur, de observadores, esa es la palabra, estuvieron de observadores. Esta figura se utiliza para dos cosas. Una, para que el país que quiere entrar dentro de ese acuerdo, pues esté durante 2 años mirando cómo se mueve la economía en ese acuerdo, cómo son las cosas, si me beneficia, no me beneficia. Y al contrario también, los que están dentro de ese acuerdo, el que quiere entrar, también no lo van a aceptar de una, sino que le van a dar pues un tiempito para decirle a usted quiere entrar aquí, tiene que hacer esto, prepararse de esta manera, ajustarse, en fin, y ver también cómo se comporta, porque la idea también de estos acuerdos es que si hay un
como se dice, una pata coja, pues todo el grupo va a cojear. Entonces no es la idea que acepten a cualquiera. Y Venezuela, pues en ese orden de ideas también se sale del G3. Dentro del G3 no habían cláusulas tan exigentes como en la Comunidad Andina de Naciones, así que de ahí sí se salió básicamente en un año, pues ya estaba fuera. Y entonces el G3 se tiene que reestructurar un poquito y se pasa a llamar G2, solamente México y Colombia. Y Venezuela, obviamente tampoco le beneficiaba del todo, pues romper totalmente las relaciones comerciales con Colombia. Básicamente, pues lo hizo porque obviamente estaba en contra de que nosotros firmáramos TLC con Estados Unidos, y ahorita les voy a explicar por qué. Es un concepto que se llama desviación de comercio, y bueno, creo que en parte tienen razón, en parte no, pero eso fue lo que llevó como a Venezuela también a no querer negociar dentro de la Comunidad Andina de Naciones, que quería negociar con la Unión Europea y con Estados Unidos. Y finalmente después Colombia y Venezuela hacen un acuerdo ahí bilateral, Colombia-Venezuela, ya no dentro de la Comunidad Andina, ya no con todos los productos, sino con parte de los productos, los que más interesaban en ese comercio bilateral, y volvemos a obtener pues como preferencias de entrada a ese mercado, que finalmente pues no nos ha servido de muchos, pero ya ustedes conocen el resto de lo que ha pasado con el mercado venezolano. Entonces, pero ahí están esas preferencias. Bueno, otro de los principios, en cualquier momento que me quieran interrumpir, preguntas, aportes, adelante chicos. Bueno, dentro de ese principio, obviamente, de no discriminación, lo que se busca es que el comercio sea más libre, ¿cierto? También ese tomado como un segundo principio. Entonces, la OMC lo que busca es básicamente ir eliminando esas barreras al comercio a través de no imposiciones, porque como les digo, esto no es un tema obligatorio, pero ya cuando yo hago parte de ese club, pues me estoy metiendo o estoy compartiendo lo que ellos proponen. Entonces, en la medida que ellos van proponiendo ciertas cosas, los países van adoptando. Las negociaciones dentro de la OMC duran mucho, porque son 160 y algo de países y tienen que estar todos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, se sientan en una mesa de negociación a negociar temas de servicios y duran 5, 10 años, hasta 15 años las negociaciones de un tema, y se va avanzando poco a poco. Pero a veces es porque también es difícil que todos estén de acuerdo. Obviamente siempre va a buscar ese tema de integración comercial, de libertad comercial. Eso sí está como en el ADN de la Organización Mundial de Comercio. El tema de ser previsible es que tanto las empresas como los gobiernos, digamos, establezcan las condiciones, si están dentro de la OMC, para que los demás países que quieran negociar con ellos, pues sepan en qué condiciones van a negociar, qué tipos de barreras tiene un país, a qué países y a qué otros países le van a poner obstáculos, a cuáles sí, a cuáles no. Y la OMC busca que la mayoría de los obstáculos o de las barreras sean arancelarios, es decir, sean impuestos, no sean otras barreras que a veces son muy complicadas porque son técnicas y enredan más a las empresas, sino que las barreras sean cada vez más aranceles, más bien. Y en ese sentido, entonces, la OMC le pide a cada país que consolide o que reporte cada tantos años, y en este momento es cada 4 o 5 años, los topes máximos de aranceles que van a cobrar. Entonces, en ese sentido, inclusive fue una también de las cosas por las que Panamá nos ganó el tema de la demanda, porque cuando hicieron las cuentas dijeron, ustedes están sobrepasando el tope de lo que habían comprometido a la OMC. Es decir, si yo digo que en el sector agropecuario yo no voy a cobrar más del 100% de arancel, entonces yo nunca podré fijarle o ponerle un impuesto a la importación de un producto agropecuario más arriba del 100%,
ahí estaría yendo en contra de estos compromisos. Entonces me pueden demandar ante la OMC. Entonces lo que hace cada país es consolidar el tope, no por producto, porque sería imposible, sino más bien por sectores, en donde dice más máximo que vamos a cobrar. De ahí para abajo todo lo que quiera manejar usted y a lo que ya de acuerdo a la política comercial de cada país. Pero máximo, si dije que el 40%, pues yo no puedo cobrar más del 40%. En Colombia realmente son pocos los productos que todavía están muy altos, a pesar de que somos quizás en la región el país que todavía tiene mayores aranceles a las importaciones. Porque nosotros tenemos muchos niveles, que 10, que 15, que 20, que 30, y hay unos productos que están en el 80%. A propósito de la noticia de estos días, que ha sido lo de la ganadería, la fiebre aftosa, uno de los productos que tiene 80% es la carne. Cierta carne de res, importar en Colombia hay que pagar el 80%. Pero ahí es donde vienen los acuerdos comerciales. Por ejemplo, una carne de res fresca, deshuesada, que paga el 80% de arancel, si la traes de Argentina está pagando como el 13, 14%, algo así. Entonces, obviamente, ya un importador sí le es competitivo ese tema de poder traer carne aún pagando ese arancel. Muy bien. El comercio debe ser más competitivo, otro de los principios. En este tema de competitividad, entonces, lo que propone la OMC es vamos a tener competencias que estén basadas en temas de mercado, o sea, de verdad competencia porque usted generó mejores estrategias, porque tiene mayores economías de escala, porque usted es más eficiente en esto, en aquello, pero que no sea una competitividad ficticia causada por prácticas desleales que considera la OMC. Ahí hay una práctica que se ha denominado el dumping, en donde son productos que son precios, digamos, irrisorios, ilógicos, que entran a un país pues a quebrar industrias nacionales. Entonces el tema de dumping es considerado una práctica desleal y obviamente los países tienen un mecanismo de protección ante eso, que es el antidumping, ponerle un arancel, ponerle un precio base a las importaciones de ese producto. Y como les digo, esta práctica como tal se la voy a explicar después con casos específicos en Colombia. Que en la gran mayoría de nuestros casos son contra China. El comercio debe ser más ventajoso para los países menos adelantados. Entonces, en este caso, las exigencias y las políticas planteadas de la OMC son principalmente aplicadas a los países más desarrollados, primeramente, es decir, si se aplica una política X para todos los países, primero tienen que adaptarla o adoptarla los países más desarrollados, es decir, los países que tenemos ahí en verde en el mapa, son los que deben tener, digamos, menos ventajas desde el punto de vista de las políticas que crea la Organización Mundial de Comercio. Obviamente esto sí que es criticado porque a la larga dirán, no, es que siempre tendrán más ventaja los países desarrollados porque a la final pues ellos tienen mucha injerencia también en las decisiones que se toman en la Organización Mundial de Comercio. Si bien no pueden tomarlas como sin contar con los otros, porque tienen que contar con todos, pues si hay un tema ahí de política, de que nos van hablando, de pronto nos dan otra cosita por allí para que votemos a favor de esto, en fin, eso no se puede negar. Pero inicialmente las políticas se exigen primero que los países desarrollados las adapten primero, los menos favorecidos, pues obviamente van a tener más tiempito de irse adaptando o de ir incorporando las políticas, ¿cierto? En ese mismo orden, como en ese semáforo, amarillos serían los segundos y los rojos son los que menos obligación, digamos, tienen en cuanto a adoptar ciertas políticas.
Entonces, digamos que a nivel internacional, y para redondear un poquito también la pregunta que hacía Fabiana ahora, ese tema de arbitraje tiene que ver con un tema de derecho internacional. Entonces, hay dos entidades que tienen que ver con el comercio internacional eh, primordiales. La OMC es un tema de derecho público, de derecho internacional público, porque tiene que ver con relaciones entre países, y la Cámara de Comercio Internacional de derecho internacional privado, porque este tema ya va es a las empresas. Aquí ya no es tanto a los gobiernos como tal, sino a las entidades empresariales, principalmente pues son las cámaras de comercio del mundo las que hacen parte de esta asociación, si se quiere llamar así, que es la Cámara de Comercio Internacional, muy antigua, 1919, o sea, Primera Guerra Mundial. Y bueno, fue una iniciativa de empresarios de, digamos, del sector privado, y así ha continuado la Cámara de Comercio Internacional. Y la misión fundamental entonces de la Cámara de Comercio Internacional es como ser la voz, primero que todo, en materia de comercio para las empresas, es decir, defender, digamos, los intereses empresariales. Entonces, que se reúne el G20 o el G8 o la Organización de Naciones Unidas, o este tema, por ejemplo, de los Objetivos de Desarrollo Económico Sostenible. Entonces, la Organización Mundial, la Cámara de Comercio Internacional, recoge, digamos, como todas esas opiniones de las cámaras de todo el mundo, de los países que hacen parte, que son más de 170, y lleva, digamos, como estas propuestas allí, ¿cierto? Y finalmente también tiene un tema de arbitramiento, porque aquí sí tiene unos tribunales para dirimir todos aquellos conflictos que tienen que ver con contratos de compraventa internacional. Entonces, cuando una empresa importadora, exportadora, tiene un contrato de por medio y alguna incumplió y no fue posible solucionarlo, pues entonces esto ya llega a la Cámara de Comercio Internacional. Ellos también han emitido, pues, o han publicado, digamos, aquellas normas sobre contratación internacional. Hay un tema muy interesante en el tema de comercio internacional, y es los términos de negociación internacional, los Incoterms, que los veremos también en estas 2 semanas que nos faltan. Los Incoterms son, digamos, establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, actualizados por la Cámara de Comercio Internacional, y van a ver que tienen un papel fundamental en el tema de transacción comercial. Entonces, algunos temas que tienen que ver, como por ejemplo con los medios de pago, las cartas de crédito, todo aquello también hace parte de esa regulación o esa normatividad que la Cámara de Comercio Internacional emite. Entonces ya esto es como tema de derecho internacional privado, ¿cierto? Y finalmente, entonces, si en un contrato pues no llegaron a acuerdos o algún incumplimiento, ellos tienen también unos buenos oficios, una intermediación. Lo primero que proponen es pues como un tercero que vaya y medie. Si no fue posible, entonces se lleva a un tribunal de la Cámara de Comercio Internacional, experto pues como en el tema, donde definen quién tiene la razón. Muy bien. Y complementando como estas organizaciones, está la Profe, OMA. qué pena me interrumpo. Sí, ¿Y el dale. tercero quién lo elige? ¿Cómo, cómo? Fabián, ¿qué ¿Y el preguntas? tercero quién lo elige, No te escuché. profe? ¿Y el tercero quién lo elige? Ah, el tercero, o sea, el Sí, intermediario, exacto. ¿Y el tercero quién lo elige para la mediación? lo nombra la Cámara de Comercio Internacional, ¿sí? En los contratos, y ya esto también es establecido por la Cámara de Comercio Internacional, nosotros podemos de entrada tener cláusulas para dirimir los conflictos que tengamos. Es decir, usted es español, yo soy colombiano, tenemos un contrato de compraventa internacional. Nosotros podemos poner una cláusula que si hay inconvenientes, que si hay incumplimientos, se regirá por el derecho de alguno de los dos países, o por el de Colombia o por el de España, o inclusive, y es lo que a veces adoptan
en algunos contratos por el derecho económico o comercial de un tercer país que no somos ni usted ni yo. Eso es bueno porque obviamente pues será, no habrá, digamos, como un tema de que se pueda interpretar como que hay un sesgo porque se está dirimiendo un conflicto entre una empresa española y una empresa colombiana y se está haciendo por la norma o por la ley colombiana, entonces ahí dirá el otro, pues claro, van a favorecer al colombiano. Entonces normalmente es posible que una cláusula diga por el derecho de cuál país. Y hay algunos países, pues que ya son como preseleccionados, por decirlo así, por su, por su buen nombre en cuanto a temas de derecho comercial y allí estoy hablando básicamente de países europeos como Francia, el mismo Suiza, Suecia, me escapa de dónde es que es Volvo. No, Suecia, sí, ya lo dije. Luxemburgo. Bueno, hay algunos países que ya tienen pues como un tema de respeto por ese derecho que tienen, que a la verdad es simple, pero que es muy efectivo, entonces puede ser así. En caso que no se haya tenido esa cláusula, se llegue a la Cámara de Comercio Internacional, entonces la Cámara de Comercio Internacional nombrará un tercero, obviamente escogerá una persona experta para que medie, ¿cierto? En caso de que no haya solución, entonces ya eso va oficialmente a un tribunal. Ese tribunal es establecido ya dentro de la Cámara de Comercio Internacional, son jueces de Derecho Económico Internacional o de Derecho Privado Internacional que van a definir la situación, pues, ¿sí? Yo de acá de la Cámara de Comercio Internacional no tengo estadísticas, pero por lo que he escuchado pues no son muchos los casos que llegan hasta ese punto, ¿cierto? Ahora con todo el tema pues comercial hay muchas posibilidades de solucionar ese tema de incumplimientos o de conflictos antes de, ¿cierto? Eh, en el caso colombiano, a mí me preocupa un poquito porque no tenemos la práctica de hacer contratos como tal. Es decir, nosotros pues nos basta con correos o con una comunicación por el tema de confianza. Y si bien un correo a la final por el derecho ya se puede considerar como un contrato, desde que haya un correo con una oferta y un correo con una aceptación, ahí ya hubo un contrato, pero no hay cláusulas que detallen o que especifiquen ciertas situaciones, y ahí es donde de pronto se puede perder el tema. Fabián, a ver si comprendo tu pregunta. Si esa contratación tiene que ver con la contratación interna de los países o es una forma de contratación diferente que no guarda relación con lo anterior. ¿Cómo así, Fabián? Ahí sí me perdí. Sí, profe, bueno, ahí lo que me refiero yo es que si la contratación, esta lo hace con la Cámara de Comercio interna o esa es la externa, ¿sí? ¿Cómo se manejaría? Y es lo que pues, lo que yo quiero preguntarle en pocas palabras. No, la Cámara de Comercio Internacional solamente va a entrar en temas que tengan que ver con contratos internacionales, o sea, que sean entre empresas de diferentes países. Si son del mismo país, no es la Cámara de Comercio Internacional. Ok. Ahí no tienen, ellos no van a tener interferencia en eso. Tiene que ser empresas de diferentes países. O sea que la relación no tiene que ver con el tema de lo que sea el país, sino solo con empresas externas, pues extranjeras. Sí, empresas, sí. Ah, ok, perfecto. Ok, bueno, la Organización Mundial de Aduanas, perdón, está muy ligada a la Organización Mundial de Comercio, es decir, surge inclusive de allí. Es como un brazo de la Organización Mundial de Comercio, pero se encarga de todo el tema más técnico y más específico de lo aduanero para tratar de facilitar las operaciones a las empresas.
pero obviamente trabajando con los gobiernos. O sea, la Organización Mundial de Comercio, de Aduanas, perdón, trabaja tanto con los gobiernos como con las empresas, pero principalmente con las empresas para saber cuáles son las necesidades que las empresas tienen en materia aduanera. Es decir, por ejemplo, es que las empresas tienen muchos sobrecostos en una importación y una exportación porque los sistemas aduaneros que tienen los países son muy lentos, no tienen sistemas actualizados, no tienen buena tecnología, entonces hay un sobrecosto porque hay que pagar almacenamientos, en fin, todo esto es lo que viene trabajando la Organización Mundial de Aduanas y ellos sí están ya, han determinado, digamos, ciertas políticas. Básicamente nosotros estamos entrando en una actualización de nuestra regulación aduanera por las políticas que trae la Organización Mundial de Aduanas de facilitación del comercio internacional, ¿cierto? Ligado obviamente también a los tratados de libre comercio que hay que respetar, pues como todo eso que se ha citado allí. Entonces la OMA se encarga más de ese tema técnico, aduanero, también de buscar pues como temas de cómo protegerse frente a temas como la piratería, el contrabando, pero sin afectar aquellas operaciones que sí son realmente legales. Que eso ha sido una discusión pues que se tiene en Colombia porque hemos tenido siempre una regulación aduanera muy estricta, pero a la hora de la verdad pues se termina perjudicando empresas que trabajan bien, que lo hacen de manera legal y al final pues el tema del contrabando continúa ahí, ¿cierto? De hecho hay quienes sostienen y de pronto tienen razón en cuanto a que la gran mayoría de barreras y de aranceles y no sé, que se le pone a las importaciones termina incentivando más el contrabando porque entonces la empresa dice, no, pues esto está tan complicado que yo más bien traigo eso por contrabando. Entonces, lamentablemente, pues es una situación que se puede dar. Y hay un papel muy importante también de la Organización Mundial de Aduanas dentro de todo lo que hace y es mantener el sistema armonizado de nomenclatura, el tema de clasificación arancelaria, de identificación de los productos por un código arancelario a nivel mundial. De esa parte también hablaremos en el último objeto de estudio, que es ese tema pues de identificar las mercancías por un código que es el mismo a nivel mundial para todos los países, entonces, que hacen parte, pues, obviamente, de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, dentro de las principales entidades, obviamente, quería mencionarles esas. Y, bueno, hablar un poquito del tema de integración, porque, obviamente, toda esta estructura que se genera por estos organismos multilaterales, pues, tienen que ver con este tema de integración y aquí sí vamos a hablar pues de los acuerdos. Entonces voy a saltarme algunas diapositivas como para centrarme en y tratar de cumplir con el tiempo que tenemos. Aquí tengo como unas definiciones de lo que es integración económica. Esta última, si se las quiero leer, es el proceso mediante el cual dos o más mercados nacionales prioritariamente separados y de dimensiones unitarias poco adecuadas se unen para formar un solo mercado de una dimensión más conveniente, ¿sí? O sea, simplemente tenemos un mercado Colombia, un mercado Estados Unidos y que finalmente deciden unirse a través de un acuerdo comercial, básicamente creando un solo mercado en el tema pues de intercambio. Bueno, el tema de integración, yo les voy a dejar esta presentación, pero básicamente la integración no pasa solo por lo comercial o solo por lo económico, sino que también hay un tema político y cultural que se ve dentro del proceso de integración, ¿cierto? Jurídico además, porque obviamente es poner legislaciones o derechos diferentes, no es la misma legislación la colombiana a la de Estados Unidos, pero al final si se hace un acuerdo comercial hay que poner a conversar estas legislaciones y llegar a unos acuerdos. Entonces es un proceso bastante complicado, obviamente, y a eso súmele de pronto las diferencias culturales, económicas que tienen cada país.
negociar un acuerdo pues no es tan fácil, y negociarlo cuando no se está preparado, con mayor razón, que de pronto es una de las críticas que yo comparto en cuanto a los acuerdos comerciales que se han firmado en la última década, porque si bien son necesarios y aportan de alguna manera, la falta de preparación, tanto en el tema de negociación como en el tema interno, pues hace que esos acuerdos tengan unos efectos negativos en ciertos sectores que son sensibles para nosotros. Pero finalmente el primer objetivo de la integración pues es económico, es comercial, es lo que se busca. Y prácticamente o básicamente los acuerdos que se han venido haciendo buscan seguir el modelo de la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque es el modelo más avanzado en cuanto a integración económica. Digamos que ahorita les voy a mostrar como en un nivel, como en una escala, hay unos niveles de integración y esta gente ha llegado al nivel más alto que hasta ahora pues haya llegado alguna integración. Hay muchas razones por las que se integran los países, principalmente, como dije, hay un tema económico, pero también hay unas coherencias, digamos, en materia política, países, digamos, que tienen algunas políticas parecidas o que van, digamos, en la misma vía, pues se van a unir o se van a integrar económicamente mucho más fácil. Por ello, un país como Venezuela, con una política tan distante a una política norteamericana como la de Estados Unidos, pues no le gustaba para nada unirse a ese tipo de países. Bueno, les dejo esto acá. Y me centro por aquí. Claro, claro, Fabián, tienes toda la razón. Nosotros tenemos un país al que imitar, pero como dice usted, no copiar, sino adaptar. Entonces, nosotros, el caso de Chile es bien particular y enriquecedor, porque ahora que hablamos de la Comunidad Andina de Naciones, Chile fue uno de los países que fundó la Comunidad Andina de Naciones. Lo que pasa es que Chile en su momento dijo, no, yo no voy con mi política económica de hacer acuerdos en bloque, yo no quiero estar en bloque. Chile optó otra política diferente y entonces salió rápidamente de la Comunidad Andina y dijo, voy a hacer tratados de libre comercio, es decir, con este país, con aquel país, pero obviamente hizo un proceso de preparación impresionante. Hay unos documentos muy chéveres, porque no fue fácil, ellos tuvieron problemas a nivel interno, con Congreso, ¿cómo se llama eso? Con los trabajadores, pero fueron adecuando y haciendo una serie de cosas, no solamente desde el punto de vista político, sino realmente en infraestructura, en inversión en ciertos sectores, y se preparó muy bien. Nosotros llegamos de un sistema totalmente cerrado de los años 80 y en el 90, ¡puf! Eso fue como, mejor dicho, en tirarnos al agua. Yo personalmente pienso que hoy era necesario hacer unos cambios. Lo que pasa es que fue bastante brusco y sin preparación alguna, entonces eso pues no tuvo los resultados que esperaríamos. Exacto, sí, un proceso de preparación en todo sentido. Bueno, todo esto de integración entonces tiene que ver con la teoría de neoliberal o de liberal, y me voy a ir a los niveles de integración. Todo esto es lo que buscan la integración económica, pero quiero hablarle aquí. Hay una clasificación de los acuerdos, hablamos de acuerdos unilaterales, bilaterales y multilaterales. ¿Cuándo es un acuerdo unilateral? Cuando un país decide darle preferencias o beneficios comerciales a otro país, pero no espera nada a cambio. Hay un ejemplo muy claro y son los sistemas generales de preferencia. No sé si ustedes conocieron que Estados Unidos tenía un acuerdo con nosotros que se llamaba ADEA o ADPA. Pues ese era
un acuerdo unilateral, porque Estados Unidos nos daba a nosotros preferencias, nuestros productos entraban al mercado estadounidense, claro, no todos, ciertos productos, con cero arancel o con menos aranceles que otros países, pero los productos de Estados Unidos a Colombia sí entraban pagando aranceles, o sea, no había una reciprocidad, nosotros no le dábamos preferencias a ellos. Eso es un acuerdo unilateral. Y la gran mayoría de acuerdos unilaterales pues los dan los países desarrollados a los países que están en vías de desarrollo. En ese sentido, Colombia tuvo ayuda de Japón, de Canadá, de Australia y de Estados Unidos, dándonos pues, y de la Unión Europea, por supuesto, antes de tener los TLCs. Ellos nos daban, nosotros no. Claro, nosotros dábamos por otro lado, por ejemplo, el ADEA, Estados Unidos, ¿qué nos exigía? Bueno, nosotros les damos acceso a nuestro mercado con menos aranceles, pero ustedes se comprometen con nosotros en una lucha hacia la erradicación de cultivos ilícitos. Entonces, todo eso hizo parte de toda esa política donde ellos nos ayudaban desde lo comercial, también desde lo financiero, pero nosotros teníamos unos compromisos de erradicación de cultivos ilícitos. Y luego viene el TLC, entonces ya DEA para qué, ya es un tema bilateral, ya se convierte en un acuerdo bilateral donde nosotros les damos preferencias y ellos también nos dan. En cualquier acuerdo no necesariamente hay igualdad de preferencias, es decir, no es que yo le voy a dar lo mismo que él me da a mí, puede que yo le dé menos o le dé más, pero los dos se tienen que dar. Ahí hay un acuerdo bilateral. Y el multilateral, entonces, es donde hay más de dos países, también con una reciprocidad, todos se deben de dar. Entonces, aquí los ejemplos que les hablaba, Estados Unidos le daba a Colombia uno que se llamaba ADEA, la Unión Europea le daba a los países de la comunidad andina, los que tengo ahí en colorcito, les daba uno que se llamaba SGP Andino, hasta que se creó pues, el TLC. Un bilateral Colombia-Chile, un bilateral Colombia-México, después de que ya, de que era multilateral cuando estaba Venezuela, porque estaba Venezuela, México, Colombia, se convirtió en un bilateral. Este es un multilateral que sería el Mercosur. Ahí faltaría Venezuela, que ya está pues como país asociado. Y aquí lo que les quería comentar por la pregunta ahora de Fabián de Venezuela. Se supone que cada acuerdo comercial tiene este fin, crear comercio. Es decir, cuando yo digo que voy a hacer un acuerdo con Estados Unidos, se supone que lo que estoy buscando es ampliar el mercado. Un mercado nacional pequeño ya va a ser un mercado más grande. Esto es tanto para los productos que ingresan como para los que salen, pero principalmente uno busca exportar. Entonces, crear comercio es más flujo de mercancías, tanto de aquí para allá como de allá para acá. Ojalá más de aquí para allá, ¿cierto? Más exportaciones que importaciones para que esa balanza sea positiva. Pero eso es el objetivo general, crear comercio. Sin embargo, hay una teoría que se llama desviación de comercio, que era parte de, digamos, de lo que, yo no sé si Venezuela o si Chávez era tan consciente de esta teoría, pero si me voy a lo que ellos mencionaban, tiene que ver con la teoría de desviación de comercio. Porque, ¿qué decía Chávez? Yo no quiero que la Comunidad Andina de Naciones negocie con Estados Unidos, ni que ningún país de la Comunidad Andina negocie un TLC con Estados Unidos, porque el comercio que estamos teniendo en este momento aquí, Colombia-Venezuela, sin que Colombia tenga un acuerdo con Estados Unidos, pues es muy grande y es muy bueno, pero Venezuela, ¿qué decía? Cuando usted haga un acuerdo con Estados Unidos, entonces lo que va a generar es que las empresas y el comercio que teníamos entre usted y yo se va a desviar y ya se va a ir para Estados Unidos. En otras palabras, si una empresa está exportando a Venezuela y ya entra a Estados Unidos, esa empresa querrá irse a exportar a Estados Unidos porque en primer lugar, pues es el mercado más grande del mundo, el que todos quieren llegar, y en segundo lugar, el tema de precio va a ser mejor. Es una teoría. Desviación de comercio es cuando tenemos un acuerdo comercial con ciertos países
una relación muy larga porque era la comunidad andina que era la más antigua. Ahora hay un nuevo tratado o un nuevo acuerdo que va a terminar desviando el comercio hacia allá. Eso puede suceder, ¿sí? Pero no es 100% cierto porque pues los mercados son muy diferentes también. O sea, no es lo mismo lo que yo le venda a Venezuela que lo que me pueda comprar Estados Unidos. Puede que hayan productos que sí coincidan y puede que hayan empresas que sí digan, bueno, o sea, en este momento hagamos de cuenta que Venezuela no ha pasado nada, que era un mercado que seguía siendo un mercado bueno. Puede que aún así se vayan empresas a exportar o a negociar con o a importar desde Estados Unidos. Ahora pues ya el tema pasa por otros cuentos internos o en la relación con Venezuela, pero en sentido, digamos, de la teoría tiene algo de cierto en eso. Y en ese proceso de integración hay unas etapas. Entonces aquí es donde le hablo de por qué todos van tras el modelo de la Unión Europea. La primera etapa es la zona de libre comercio. ¿Qué es la zona de libre comercio? Los tratados de libre comercio. O sea, el TLC con Estados Unidos es en esencia una zona de libre comercio. Principalmente, ¿qué busca una zona de libre comercio? Eliminar barreras al comercio de los productos, eliminar aranceles. Obviamente ahí se negocian muchas cosas más. Si yo reviso el TLC, entonces se negocian normas de origen, compras públicas, se negocia propiedad intelectual, bueno, se negocian temas de inversión, pero principalmente el foco es eliminar las barreras arancelarias. Luego hay un segundo nivel que es la unión aduanera. La unión aduanera es cuando, por ejemplo, este TLC se convierte en un acuerdo donde se establece un arancel externo común. Me explico. En el acuerdo entre Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela, llegamos a ser una unión aduanera. Porque, ¿qué dijimos dentro de la Comunidad Andina de Naciones? Nosotros, entre los 5 países, nuestro comercio es 100% libre de aranceles, es decir, no nos cobramos aranceles. Pero si llega un tercer país, le vamos a cobrar este arancel. O sea, si Venezuela iba a importar de China X producto y le cobraba el 20% de arancel, Colombia, si iba a importar de China ese mismo producto, le tenía que cobrar el mismo arancel. Es decir, las mismas condiciones para los terceros países. Eso es difícil de manejar. Ya te respondo, Fabiana, la pregunta. Es difícil de manejar ese arancel externo común y parte de eso han sido los problemas que hemos tenido con Venezuela y con Ecuador, porque no respetamos eso del arancel externo común. Luego está el tercero, que es un mercado común, en donde ya es un nivel más avanzadito. ¿Qué es el mercado común? Eliminación de barreras arancelarias, tiene un arancel externo común, o sea, va sumando, pero además hay una libre circulación de los factores de producción, es decir, hay mayor o hay libertad de circulación de personas y capitales. Y bueno, y de tierra, pues no es tan fácil que pasen no sé, el Cerro Nutibara, pasarlo para Chile, no, muy difícil. Pero en capitales y personas sí, entonces ahí en esas zonas, como por ejemplo es el Mercosur, por ejemplo, se tiene un pasaporte que es para todos los países del Mercosur. Entonces, yo no tengo que tener una visa de entrada a Argentina diferente a la que tengo para Brasil, sino que el pasaporte, bueno, el pasaporte no es uruguayo o paraguayo, sino que es un pasaporte de Mercosur. Es como si fuera una sola nación en ese sentido. ¿Por qué? Hay mayor libertad de que las personas se muevan entre estos países. Entonces vos ves el pasaporte de un paraguayo, un uruguayo, un argentino, un brasileño, y es un pasaporte Mercosur, ¿sí? Y los inversionistas que quieran hacer inversiones, un argentino en Brasil, pues tendrá básicamente las mismas condiciones que si fuera brasileño, es decir,
hay un respeto, pues una igualdad en el trato a los inversionistas. Y luego llegamos a un cuarto nivel que es la unión económica. Hasta ahí no ha llegado sino la Unión Europea. Y esa unión económica, pues obviamente recoge todo lo anterior, y en la Unión Europea lo podemos evidenciar, en donde hay una libre circulación de personas, allá ya prácticamente físicamente fronteras no hay, entonces no te van a hacer temas de migración si pasas de Alemania a Francia o a Italia, sino que simplemente tenés un pasaporte de la Unión, de la Comunidad Europea, ¿cierto? Y tienen el mismo arancel para otros países, y si negocian un acuerdo comercial no lo hace solo Alemania, sino que lo hace toda la Comunidad Europea, y la característica fundamental es que tienen una única moneda. Luego está el quinto nivel, que sería la unión política, que hasta ya sí no se ha llegado, y que yo personalmente pienso que sería muy difícil, casi que imposible llegar, porque plantear una unión política es que la Unión Europea tenga un único gobierno. Y yo no me imagino, aún y con todo lo que han avanzado, a los alemanes, o más bien a los ingleses viéndose en... Ah, bueno, los ingleses ya se salieron, ellos ya se salieron de ahí. A los franceses viéndose gobernados por un alemán. Es decir, ahí es muy difícil porque sería un único gobierno para toda la Unión, ¿cierto? O a los reyes de España pues renunciando, y a los primeros ministros y renunciando pues como a lo que son políticamente para ser gobernados por uno solo. Es muy difícil, pero puede llegar. Para responder a la pregunta que tenía Fabián, si una zona libre es igual a una zona franca, digamos que la zona franca es una figura dentro de un país, pero la zona de libre comercio es entre países, o sea, traspasa fronteras. La zona franca no, la zona franca es una delimitación territorial dentro de un país, que también de eso sí quiero hablar en la próxima, si no en la próxima, bueno, sí, es que la semana entrante tenemos 2 videoconferencias para temática, entonces nos va a alcanzar el tiempito para bastantes cositas. Porque el tema de zona franca es bien interesante como estrategia. O sea, yo una zona franca no lo veo solamente por el tema comercial, sino que realmente desde el punto de vista estratégico de una empresa es muy interesante el tema de zona franca. Bueno, aquí están un poquito más explicadas lo que les estaba hablando ahorita, y ya pues con eso termino, era como lo que les quería compartir. Ya nos pasamos inclusive un poquito del tiempo. No sé, escucho inquietudes, preguntas que de pronto tengan antes de que nos vayamos. Bueno, aquí hay una pregunta importante de Diego, y yo pues ofrezco disculpas porque el día de hoy es temática, pero la idea es que no se quede con la inquietud que tenemos ahí del trabajo de aplicación. En la balanza comercial, en importaciones normalmente sí encuentran CIF y FOB, pero en exportaciones está FOB. Entonces, si no encuentran como tal la cifra de la balanza comercial y tienen que hacer ustedes la operación, entonces háganlo FOB versus FOB. El valor de exportación es FOB, el valor de importación es FOB. Hay cuadros que no sé, sí, claro, adelante, si lo pueden pegar en tablas, está bien, no hay problema. Bueno, chicos, muchas gracias por la asistencia hoy. Bueno, pero es que esperen, yo tenía unas preguntitas para hoy para dar un puntaje. Así.
que, a ver, tenemos conectados a Diego, Fabián, Johan y José Luis. Pero no sé cómo hacer con José Luis porque creo que, no sé si nos puede escribir José Luis. Entonces tengo 3 preguntitas para hacer de la temática anterior. Y le voy a pedir el favor a Johan que me dé un número del 1 al 4. 3, profe. Bueno, Johan, la pregunta es para usted entonces. Y voy a hacer la primera pregunta. Si yo le planteo esta situación que está basada en el modelo de la ventaja absoluta, ¿sí? Y le doy estas 3 opciones, Colombia debería enfocar sus esfuerzos en exportar. Pero yo la comparto para que la vea ahí, que creo que no la estaba viendo. De esas 3 opciones de acá, basado en la ventaja absoluta, Colombia, ¿qué debería exportar? Profe, flores y compota de fruta. ¿Por qué? Profe, porque la ventaja absoluta, pues como en el tema del café y las confecciones, pues el café no es la ventaja absoluta que tiene Colombia. Colombia puede ser muy buen productor y tener muy buena producción, pero a nivel internacional no somos los mejores ni tenemos el mejor precio, dado que la producción que se genera acá no es la mejor. Entonces ahí me descartaría pues como el café. Confecciones, tenemos buena producción, no somos buenos productores en el hilo, entonces siempre nos tocaría importar, entonces dependeríamos entre la parte, no sería una ventaja absoluta porque dependemos de otros países para el tema de los hilos, entonces tampoco pues como por el tema. Del petróleo sí no sabría cómo darle pues una explicación muy específica, pero tampoco es nuestro fuerte literal. En cambio en el tema de flores, sí tenemos buen territorio como para la producción y con las frutas, con la compota, pues también creo que sería como la parte donde hay más ventaja absoluta, que tenemos buenos climas, hay buena producción de frutas, entonces la producción de eso sería como mucho mejor. Listo, muy bien, muchas gracias. Listo. Digamos que sí, ese es el par más acertado, ¿cierto? Aunque en el café, pues Colombia sí tiene una ventaja absoluta porque realmente no son muchos los países que producen buen café. Entonces, obviamente no hay mucha competencia hablando de varios países. Hay buena competencia en ciertos países, pero en ese caso Colombia sí tiene pues muy buen clima, buenas tierras y buena calidad de café. Otro número, Johan, entonces ya para hacerle la pregunta a otro. Profe, el número 2. El número 2, Fabián. Sí, dime, profesor, lo escucho. Voy a hacer la pregunta 3. Varias de las teorías hablan de la especialización de la producción. ¿Usted considera esto como una estrategia para la competitividad de un país? Y nos explica por qué. Porque la especialización de la producción podría ser una estrategia de competitividad. Hablando pues de mercados globales, ¿cierto? Hablando de comercio internacional. Profe, Sí. sí, porque yo puedo especializar la producción. ¿Y por qué Y eso también se... porque yo puedo hacer pues, la innovación del producto, me imagino yo, ¿no? Porque yo con eso puedo hacer la innovación del producto. Ya, no tienes más.
espere, que sí estoy pensando, es que le contesté muy rápido. Hágale, tranquilo, piense, Lo analizo bien y eso, sí, para no contestarle así como, ya. analícelo bien, analícelo bien. Eh, Profe, sí, bueno, yo digo que la producción, digo que sí, porque esto, o sea, la producción tiene como, ¿cómo le dijera yo? O sea, se puede llevar el enfoque como desde la mano de obra, porque puede ser un producto innovador, ¿sí? Por otro aspecto que puede ser también por la calidad. En eso, pues digo yo que se puede especializar, ¿sí? Entonces en eso se puede ver reflejado la estrategia de la competitividad en un país. ok. Por el enfoque, el enfocarse le da esa competitividad. Sí, sí, en esos tres aspectos que yo le acabo de mencionar, como la mano de obra, la calidad, la innovación. Bien, ok, ¿Sí? tema de enfoque. Muy bien. ¿Alguien más de los compañeros tiene algo para aportar ahí a la respuesta de Fabián? Fabián, dame un número. El uno. El uno de José Luis. José Luis nos escucha, pero yo no sé si pueda escribir. Roberto, entonces, ¿qué? El 4. Yo veo José, sí. Sí. Ah, José ya no está, José, no sé. Ok, el 4 listo, el 4. 4 es Diego, el 4 es Diego. Diego, la pregunta para Diego. ¿Cuál es el objetivo de las teorías? Hablando de las teorías, estamos hablando de ventaja absoluta, ventaja comparativa, que el modelo Gesquer-Only. ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué buscan realmente esas teorías? ¿Qué es lo que pretenden, digamos, mostrar esas teorías? ¿Qué proponen? Diego. Ok, Diego, por obvia razón, incrementar la productividad. Diego, si escuchaste tu pregunta, te la muestro nuevamente. Pensaría que propone enfocar la competitividad de acuerdo a la producción de cada país. Bien, pero ¿cómo define la producción de cada país? Porque es más o menos lo que busca, sí, las teorías. Definir la producción de cada país. Ok, listo. Me parece que tiene parte en la respuesta. La competitividad mostrar la competitividad de cada país de acuerdo a la producción. O sea, definir qué debe exportar cada país. Ok, bien. Roberto, la cuchara. Sí, adelante. Opino, no sé, ahí es explicar como las causas y beneficios del comercio en base a la pregunta que acabas de realizar el compañero. ¿Sería esa la respuesta? ¿Qué buscan las teorías? Sí, Correcto, sí, también es.
es beneficios del comercio. exacto, fundamentar cuáles son los beneficios del intercambio y en esa fundamentación pues de cuáles son los beneficios del comercio, cómo se da ese comercio, que es lo que dice Diego, que cada país entonces enfoque su producción de acuerdo, enfoque su competitividad de acuerdo a la producción, ¿sí? Pero es como mirar qué es lo que realmente es importante en el país y cuál es como su propia producción o lo mejor que puede hacer para que sea eso lo que exporte. Porque, por ejemplo, un país como Colombia, que no es, bueno, digamos, como en el tema de armas, Ujú. eh, empezar a buscar como la teoría de cómo hacer o cómo empezar a exportar armas, si no es uno de sus fuertes, no hay un desarrollo tan bueno, estaría como perdiendo el tiempo ahí. Es como conocer realmente cuál es la verdadera importancia o el producto bueno que tiene cada país para así salir al mercado internacional. Ok, correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por los aportes. Diego, Fabián y Johan. Listo, esas eran las tres preguntitas que tenía como para recordar un poquito el tema anterior. Ajá. Y no siendo más, les agradezco la asistencia y feliz noche, que descansen. Ah, listo, profe. Gracias, igualmente. Profe, ahí Muchas por gracias. ahora Hay nos que, tienen que ir para los puntos. claro que sí, claro. Profe, una última pregunta. Sí. Eh, por casualidad, ¿qué temas van a caer para el examen final? Más o menos, para saber uno qué puede estudiarse. No, la semana entrante hablamos de ese tema. Profe, hagamos un tallercito tipo Pero repaso. recuerden la parte del final de una vez, los dos últimos objetos de estudio, o sea, comercio internacional y comercio exterior. Entonces, que nos hace falta todavía ver parte, pues, sobre todo de comercio exterior del último objeto de estudio. ¿Sí? La, se- Ok. la Igual se- hagamos por ahí la un semana entrante tallercito. tenemos dos encuentros. Ajá. En uno de ellos trabajamos un ratico con eso. El del Listo, jueves perfecto. puede ser el del jueves que trabajemos un poco de eso. Listo, feliz noche, chicos, que descansen. Igualmente, hasta luego, feliz Bendiciones. noche. Listo, hasta luego, profesor. Feliz noche. Igualmente.